¿Quieres aprender a hacer tus propias camisetas con vinilo en casa súper fácil? Pues en este vídeo te voy a contar al detalle qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y te voy a dar un montón de consejos para que la primera te salga perfecta. Vamos a hablar de cómo preparar nuestro diseño, cómo exportarlo a Silhouette Studio, en qué formato. Vamos a hablar de parámetros de corte, un montón de consejos de cómo colocar nuestro diseño en el tapete de corte, cómo aprovechar al máximo trozos de vinilo que tengáis por casa y cómo estamparlo todo a la primera sin fallar en el intento. Así que si todo esto te interesa, pilla papel y boli que te lo cuento. Lo primero que hago antes de empezar es hacer un mock-up de nuestro diseño de camiseta. Y diréis, ¿qué es un mock-up? Pues un mock-up es poner una camiseta por delante y por detrás y colocar nuestros dibujos en ella, para así hacernos una idea de cómo quedarán cuando lo tengamos terminado. Así podemos decidir si los colores funcionan, si el tamaño sería más o menos ese o nos gusta más pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estáis viendo mi mock-up, que aunque la camiseta no va a ser literalmente así porque el pico es diferente, el hecho de haberla puesto moradita y tal, pues nos va a servir a luego posteriori tomar decisiones. Os recomiendo mucho que lo hagáis ya no solo para vosotros, sino si estáis trabajando con algún cliente, esto os va a ayudar un montón, porque muchas veces el cliente va a querer que le mandes como un algo para saber cómo va a quedar en el futuro. Y esto pues ayuda mucho y ya te pueden decir, ay no, lo quiero el diseño más grande, más chico, etcétera, etcétera, etcétera. En mi caso es para un regalo y lo voy a hacer con todo mi buen gusto, mi corazón y con todo cosas bonitas. En ese vídeo os voy a enseñar cómo hago yo con la prensa térmica, la Locklick Impress Auto 2, todo esto, y con la Cameo 4, Cameo 5 no, pero si queréis hacerlo con la Cameo 5 va a ser similar. Todo eso. Vamos a hacer la parte de atrás con vinilo textil y la parte de delante va a ser DTF, que en el siguiente vídeo os voy a explicar cómo hago la parte del DTF y cómo estampo el DTF. Sé que el mundo del vinilo textil puede ser un poco complicado. Yo en este vídeo por eso mismo voy a explicar cómo hago yo dos colores de vinilo, porque lo fácil siempre es usar un solo color. Lo complicado ya es cuando tienes que ir mezclando capas y colores. Así que en este vídeo os voy a explicar cómo hago el papelito de Chihiro con dos colores. Este mock-up que estaba haciendo de camiseta lo hago con Procreate, y el diseño de la parte de detrás, que es el papelito del viaje de Chihiro, también lo he hecho en Procreate. Así que os voy a enseñar cómo lo hago de Procreate y lo paso a Silhouette Studio y cosillas a tener en cuenta muy importantes. Ya estamos en Procreate y a ver, os cuento, lo importante de vuestro diseño no es tanto el dibujo en sí, en cuanto a colores y tal, sino a la forma de vuestro diseño. ¿Por qué? Porque en Cameo vamos a usar la opción de cortar, no vamos a imprimir y cortar. Da igual si yo al papelito lo pongo verde o si lo pongo blanco o si lo pongo gris, queda igual, porque al final lo único que queremos de nuestro diseño es el contorno, para luego marcar ese mismo contorno en Silhouette Studio y que la Cameo nos lo corte. Entonces eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, que lo más importante es el contorno y hay que intentar simplificar muchas cosas porque os va a facilitar la vida. Absteneros a cortes como muy densos porque va a ser muchísimo más trabajo y muchísima paciencia y os vais a dejar la vista, hacerme caso. Así que eso, reitero, lo importante es el contorno. Con diseños complejos y densos me refiero a que intentéis evitar diseños con una línea muy fina, con muchísimo nivel de detalle. Eso mejor, si estáis empezando sobre todo, dejadlo para más adelante. Porque es como muchísimo más complicado y quizás si intentáis eso y no os sale, os podéis desanimar un poco. Si os dais cuenta, mi diseño se compone del dibujo en sí y de la sombra, y esa misma sombra es a su vez la capa del dibujo duplicada y con otro color. Entonces cosas así para empezar pues están muy bien porque son bastante sencillitas y amenas de trabajar. Ahora bien, una vez que tengáis terminado vuestro diseño, muy importante que tengáis los colores separados por capa.
¿Por qué? Porque yo voy a exportar cada color y cada capa por separado en PNG y lo voy a exportar sin color de fondo. Entonces seleccionamos nuestra primera capa, le damos a la herramienta, le damos a compartir y en PNG. Y así con todas las capas que tengáis, es decir, con todos los colores que vayáis a utilizar. Lo podéis hacer exactamente igual en Photoshop, lo podéis hacer exactamente igual en Clip Studio, lo podéis hacer exactamente igual en Illustrator, solo que si usáis Illustrator vais a trabajar con pluma y con vectores, no con píxeles, que la pluma es una herramienta bastante, bueno, complicada según el nivel al que queráis llegar, pero trabajáis a partir de nodos, algo muy similar a la herramienta que está en Silhouette Studio también de la herramienta pluma. Pero yo lo estoy haciendo todo en Procreate. Pero ya os digo, en estos programas igual se exporta fácilmente a PNG. Y de PNG lo tenemos que pasar a Silhouette Studio. Bueno, antes de ir a Silhouette Studio, importante medir la camiseta. Y no medirla literalmente, sino medir dónde va a ir nuestro diseño. Según el mockup nos podemos ir haciendo una idea de más o menos cómo lo queremos. Pero yo siempre recomiendo coger la camiseta, ponerla en la mesa o en algo lisito y medirlo para hacerte una idea para luego preparar el vinilo acorde a esas medidas. Así que le damos la vuelta a nuestra camiseta. Ahí estáis viendo el color, que es moradito, es muy cookie. Y bueno, aunque esté un poco arrugada no pasa nada porque siempre vamos a plancharla antes de estampar. Como os enseñé, yo quiero ponerla en la parte de detrás, en la izquierda. Y claro, tenemos que tener en cuenta el vinilo que vamos a usar. Pero en mi caso tuve un pequeño percance y es que me quedaba muy poco vinilo negro. Pero muy poco. Ahora os voy a enseñar. ¿Habéis visto el pedazo de rollo de vinilo que tengo, blanco? Pues no me pasa con el negro. No me pasa. Quizá lo tengo en otro lado, no lo sé, pero desgraciadamente este fue el trozo de vinilo negro que encontré. Lamentable, lamentable. En fin, le daremos solución. También destacar que os quedéis en el vídeo porque os voy a contar una serie de trucos para que no os pasen las desdichas que a mí me han pasado con el vinilo textil porque tiene su cosa, tiene su migaja. En fin, me ayudó de un metro y también de una regla para hacerme una idea más o menos de cuántos centímetros quiero que mida el papelito. Si ustedes usáis pulgadas, pues también lo mismo, si lo queréis en pulgada. Y a mí me suele pasar que peco de poner como todo muy grande. En el mockup también me pasa que lo pongo como todo muy grande y realmente no hace falta que sea tan grande. Decidí como ponerle unos 8,5 centímetros, algo así de largo. Y otra cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es que el tema de medida os podéis orientar y tal, pero es que depende tanto de la camiseta y ya no solo de la talla, que también, sino del tipo de camiseta. Ya puede ser oversize, puede ser de estas pegaditas. Por eso os digo que aunque le tengáis pillado el punto, yo que sé, a las S, si compráis una camiseta de otra marca, medidlo de nuevo porque puede variar un montón. Y claro, cuanto más grande la camiseta, el diseño se tiene que ver más porque la camiseta es más tela. Que parecerá una tontería, pero es que hay tantos factores que tener en cuenta en el mundo textil que asusta. Asusta. Luego también, no sé si me vais a preguntar si os ocurre, pero yo os lo digo, que yo compro las camisetas, yo que sé, en Primark, Carrefour, cosas así. ¿Por qué? Porque no tengo como para tener un inventario de camisetas de comprar por mayor y estas están bastante baratas y son bastante buenas, sinceramente. Tengo camisetas de gente que las tocas y son de peor gramaje y peor todo. Así que yo estoy súper contenta con esta y los trabajos puntuales que tengo salen súper bien. En fin, dicho todo esto, vamos a darle solución al tema de tener poco vinilo y en este vídeo, además de aprender cómo estampar vinilo textil, os voy a enseñar a cómo sacarse las castañas del fuego y intentar ahorrar y reciclar al máximo vinilos que tengáis por casa.
lo conseguiré como yo me llamo María. Y ahora sí que sí, vamos a Silhouette Studio. Bueno, estamos en Silhouette Studio y tenemos nuestro papelito preparado. ¿Cómo hemos colocado el papelito? Pues archivo, combinar y ponemos el PNG que hemos trabajado antes y que hemos exportado. Truquitos, muy importante este tipo de truquitos que os voy a dar, ¿eh? Tomad nota. En mi caso el archivo está bastante limpio, pero y también es bastante simple, ¿no? Pero cuando tenéis trazado más complicado, yo os recomiendo siempre simplificar un poco. Le damos doble clic a nuestro dibujo y vemos. Y aquí vemos lo limpio que está nuestro dibujo. Es decir, cada vez que veáis un puntito, es como que la máquina se va a quedar ahí como cerciorándose de que ese corte queda bien y queda limpio. Si vuestro dibujo tuviera como muchísimos puntitos, muchísimos nodos, que es lo que se llama esto, nodos, no sé si os ha pasado alguna vez que la máquina como que hace trrr, 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 o a veces se queda como pillada muchas veces en un mismo punto. Pues es porque tiene demasiados nodos. Entonces por eso os digo que es importante que simplifiquéis si vuestro dibujo no está como muy limpio. También es cierto que lo bueno de tenerlo exportado en PNG es que el dibujo os va a salir con el trazado directo para cortar. No tenéis que hacer lo que yo muchas veces os explico de seleccionar, trazar, seleccionar área de trazado, bla bla bla. Que eso tenéis un montón de tutoriales donde os explico en el canal cómo se hace la función de imprimir y cortar. Entonces lo bueno del PNG es que os va a marcar el contorno directamente si lo habéis exportado bien sin fondo. Pero eso no quita que vuestro trazo esté un poco engorroso. Así que dale doble clic siempre, miradlo y si está como muy lleno de puntitos le dais a simplificar. En este caso, cuando le doy me lo está poniendo como más complicado todo, ¿no? Pero son estos nodos los que te fastidian todo. Bueno, en este caso ya os digo, no es... Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero que lo tengáis en cuenta. Si lo queréis quitar manualmente, podéis pulsarlo y darle o a borrar punto o a darle a suprimir directamente. Suprimir y suprimir. Mientras que dejéis este, que es el importante, porque si lo quitáis veis que ya no hace el pico. Mientras que dejéis los importantes, el resto es que sobran tanto. Este no. Este sobra tanto. Ese no. Este. No sé si lo entendéis, espero que sí. Pero ya veis que así se limpia bastante nuestro diseño. Una vez dicho esto, tenemos aquí el muñequito. Y lo que vamos a hacer es lo que os he explicado. Creo que lo que vamos a hacer. Que le voy a poner color para que lo veáis mejor. Bueno, el color de relleno también. Preferiblemente color de relleno, ¿no? Este va a ser como el blanco. Y abajo, si le damos a duplicar este, va a ir el negro. Aquí. Le damos aquí y le damos a... hacia atrás. Bien. ¿Qué pasa? Que me queda poco negro. Como os enseñé antes, es que realmente tengo muy poco vinilo negro para poder estamparlo y cortarlo literalmente al tamaño entero que estáis viendo aquí. Entonces lo que se me ha ocurrido es cortar esto que os estoy señalando, es decir, el excedente de negro, que es lo que nos interesa que se vea. Para preparar el corte exclusivo de la zona de la sombra me voy a ayudar de mi mejor amigo llamado Buscatrazos, que aquí se llama modificar. Duplicamos nuestro papelito base, que va a ser lo que va a estar arriba, y lo apartamos por un momento. Y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es colocar la sombra como queramos. Ya esto es un poco subjetivo, no hay una forma concreta. Ya si queréis la sombra a la izquierda, a la derecha y el grosor. Cuanto más grosor, más fácil luego. Ahora bien, seleccionamos los dos y le damos a sustraer. Ya está. Ya tendríamos solo el corte negro que va a hacer la máquina y con el que vamos a usar el vinilo simplemente para esto. Por si no lo veis y no os hacéis a la idea, pues os pongo
el verde lima para que veáis que el verde lima va a ser la base y el negro es la sombra. Y luego nosotros, cuando estemos estampando, lo vamos a colocar todo para que tenga cierto sentido. Enseñándolo así, incluso he pensado en, a la hora de estamparlo, dejar un mini margen, que ese margen sea como la camiseta y que sea negro sombra, el margen de la camiseta y el blanco. Y quizás pues también me gusta ese efecto así como movido, un pelín. Ahora lo que vamos a hacer es separarlo. Darle a configuración de página. Aquí vamos a desactivar, si tenéis activadas las marcas de registro las quitamos porque solo vamos a cortar vinilo, no vamos a imprimir y cortar, no vamos a leer marcas de registro, las tenemos apagadas. Vamos a quitar también el tamaño A4 porque no es A4, vamos a usar todo el tapete entero y vamos a aprovechar el tapete con los restos que tenemos. Y vamos a una cosa que yo siempre hago porque me gusta mucho para hacerme a la idea de cómo voy poniendo el vinilo en el tapete, es subirle la transparencia al máximo. ¿Por qué? Porque así veo los números de las pulgadas que tiene el tapete y así me voy a ayudar a la hora de poner el vinilo a colocarlo bien para que no me haga un corte mal. Porque cortar eso mal es complicado. Pero puede pasar que por tal de aprovechar el vinilo al máximo, pongáis mal, lo coloquéis mal en el tapete y os corte donde no os debería de cortar y os quedéis cojos. Así que todo eso es muy importante. Otra de las cosas más importantes a la hora de cortar vinilo textil es voltear vuestros diseños. ¿Por qué? Porque si no van a salir al revés. Y si tu diseño es simétrico, bueno, da igual que no lo voltees, pero si no lo es, pues como que creo que es importante. Esto lo podéis hacer antes o después de darle a enviar. Yo preferiblemente os recomiendo que lo hagáis antes y le dais, seleccionáis los dos, clic derecho, voltear horizontalmente y ya está, curáis en salud. Lo podéis hacer después también. Si tenéis suficiente vinilo, también lo podéis hacer después sin ningún tipo de problema. ¿Y después cómo sería, María? Pues os lo voy a enseñar más adelante, pero básicamente si le dais a enviar, pero tenéis como configurado material vinilo termoadhesivo o similares, porque hay un montón de ajustes muy similares, pues la propia Cameo, antes de darle a enviar finalmente, te va a decir, oye, ¿has volteado tu diseño o quieres que te lo voltee yo? Y ya ahí según decidí. Pero bueno, lo bueno es que te lo recuerda por si no lo has hecho. Que suele pasar, suele pasar. Y ahora vamos a poner nuestros vinilos en el tapete de corte. Quitamos el papelito del tapete. Y bueno, aquí tenéis el tapete que yo siempre uso. Que está un poco reventado, pero me gusta mucho. Que si queréis un vídeo del canal donde os explico cómo resucitar tapete, dejadmelo en comentarios, que también os lo puedo hacer, que creo que es muy interesante. Vale, me voy a acercar el micro para que me oigáis bien. Y algo muy importante, que yo cometí muchos fallos con esto, es que el vinilo se coloca, que la parte que tenga el brillo va en la parte adhesiva. Donde está lo mate es lo que va en la cara de Dante, ¿vale? Yo muchas cosas las he cortado mal por este fallo, que diréis, ¿qué tontería? Pues no, no es una tontería. No es para nada una tontería. ¿Por qué? Porque si lo cortáis por el otro lado, no se va a estampar en la vida. No se va a estampar en la vida y tampoco se va a cortar bien con los ajustes predeterminados de vinilo. Así que lo tengáis en cuenta, que esto iría tal que así. La parte brillo por aquí, la parte mate por arriba. Y es igual, todos iguales, todos iguales. Finalmente ocurrió lo que me veía venir, y es que tengo muy poca cantidad de vinilo negro. ¿Cómo hice esto para comprobarlo rápidamente? Pues me puse a mirar en la pantalla cuánto ocupaba en pulgadas mi diseño negro y cuánto tenía yo en el tapete de corte. Ahí lo estáis viendo. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Pues se me ocurrió dividir el vinilo negro que necesitaba, dividir esos pequeños trocitos para agruparlo de la manera más eficiente y de la manera que me entre en el trocitito
que yo tengo. Lo vais a ver mejor ahora, y es que lo que vamos a hacer es desagrupar las sombras. Bueno, siempre hago lo de duplicarlo por si acaso, ¿no? Pero la desagrupamos y ahora cojo los trocitos chiquititos, los pego un poquito más, según también mirando el tapete y cómo tengo el tapete en cuanto a tamaño y a distancias y tal, y muevo todos los trocitos para ajustarlo a ese vinilo que tengo. Y consejo, podéis pegarlo bastante, pero no os paséis pegando los trocitos porque luego os va a dificultar un poco más a la hora de lo que se llama depilar el vinilo. Pequeños recordatorios sobre todo para este momento, y es que estos ajustes que estamos haciendo los estoy haciendo porque tengo poco vinilo negro, pero si a vosotros os pasa igual, que tenéis poca cantidad, os recomiendo que volteéis horizontalmente ya todas las partes. ¿Por qué? Porque al tener que estar jugando con sí tamaños, que si muevo un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, mejor que lo tengáis ya volteado y trabajéis directamente con el volteado y os estéis haciendo una idea real de lo que va a ir en el tapete según tamaño y según posición en las pulgadas y en la cuadrícula. Una vez terminado el difícil, entre comillas, pues vamos al fácil. Cogemos el vinilo blanco y calculamos más o menos cuánto mide y lo recortamos. Como truquito que os puedo decir aquí, pues lo más cómodo para mí es trabajar señalando cuánto tengo que cortar de vinilo mientras que miro la pantalla del ordenador y cuento cuántas pulgadas me ocupa el diseño. Por ejemplo, aquí el muñequito me llega desde la pulgada 5 a la 8. La 8 sí que es cierto que sobra, pero toca. Así que yo lo cuento. Y luego de alto, igual, toca de la 1 a la 4. Así que lo señalo. Y luego con esa medida lo puedo encajar un poquito mejor, sin que tenga tanto aire por un lado y tampoco por otro, pero sé dónde va a estar mi diseño bien cubierto. Es un 4x4 pulgadas para que no tenga ningún problema a la hora de cortar. ¿Por qué os digo esto? Porque aquí ahora no estoy escatimando tanto como con el negro. Pues porque yo sinceramente siempre prefiero que sobre un poquito a que falte, ¿no? Lo del negro ha sido una excepción. Y además mi tapete tiene muy poco adhesivo, por lo que yo voy a ponerle cinta de carrocero a los lados, a todo. Entonces, a la hora de cortar tenéis que tener muy en cuenta eso, además de el margen necesario y el tener un poquito de más, que siempre viene bien por si acaso. Si le vais a poner cinta de carrocero para que se adhiera mejor al tapete, tenéis que tener en cuenta ese poquito de margen más incluso. Ahora lo vais a ver visualmente, se va a entender mejor. Recortado el blanco con una tijera, que con eso os digo que el vinilo es muy fácil de recortar, lo podéis guillotinar con tijera, con lo que sea. Pero tenéis cuidado, si es con la guillotina, tenéis que hacer como un golpe bastante certero porque es importante que no os llevéis el transportador. Si os dais cuenta y analizáis, realmente un vinilo textil es un vinilo normal pero con su transportador propio, que es lo que vamos a poner en la tela para que se adhiera con calor. Entonces tened en cuenta que hay que tener cuidado con no llevarse el transportador si lo vais a guillotinar. Total, vamos poniendo cinta de carrocero, que yo uso esta para aprovechar al máximo lo que os decía, los milímetros de vinilo, que esta cinta de carrocero es de 1 centímetro, la podéis encontrar desde 1 centímetro a 10 centímetros. Pues en ese caso con 1 centímetro os va bien y aprovecháis bastante el vinilo y no tenéis que dejar como tanto margen. Y lo pongo por todos los lados susceptibles a que se muevan con el corte. El vinilo negro me ha costado un poco más porque claro, es tan irregular que es más complicado de ir cortando y pegando. Pero en el blanco ya veis que simplemente voy a hacer un cuadrado y ya está. Algunos diréis, pero ¿por qué no cortas el vinilo con el portarrollos? Y bueno, sí, con el portarrollos y sin tapete de corte. Y es que yo sinceramente, en base a mi experiencia os digo, prefiero cortarlo con tapete de corte.
porque siento que aprovecho muchísimo más el vinilo. En este caso estáis viendo que en el negro lo estoy exprimiendo al máximo, ¿no? Pero siento que lo aprovecho mucho más y además que hago trabajos muy puntuales y bastante chiquititos. No tengo la necesidad de usar el rollo entero, ni trabajar con 12 pulgadas, ni 12... Que no. Es algo más según el trabajo, yo creo, pero para cositas así que son mini detalles, yo creo que se aprovecha más usando el tapete y todo esto que os estoy explicando que gastar el rollo. Porque luego el rollo o lo sobrante lo voy a tener que recortar, vais a tener que tener pedacitos por todos lados. Entonces yo creo que es mejor coger el rollo e ir cortando poco a poco lo que necesita. Quizá esto es un poco más cuestión de gusto. Ya tenemos todo pegado en el tapete y antes de irnos a Silueta Studio, pues lo que hay que hacer es encender la máquina y colocar el tapete para poder empezar a decidir ajustes y parámetros de corte. Para colocar el tapete es súper fácil, nos guiamos de la línea esta que tenemos al lado en la izquierda y le damos a que se coma el tapete la Cameo y listo. Ahora sí que sí, vamos a Silueta Studio. Y aquí el kit de la cuestión, lo más preguntado, 2 preguntas, ¿qué ajuste poner para cortar vinilo? A ver, yo utilizo este y me va súper bien, que es profundidad 3, presión 10, pase 1 y velocidad 5. Esto lo uso yo y me va perfecto en la Cameo 4 y en la Cameo 5 también lo usaba y me iba perfecto. Pero ¿qué pasa? Que estos ajustes van según el vinilo que hayas comprado, el estado que tengas de tu cuchilla, 1000 factores. Le voy a subir incluso uno de presión porque mi cuchilla ya está sufriendo un poco. Ahora bien, como yo he colocado mis parámetros sobreescribiendo uno predeterminado que se llama transferencia de calor suave, vais a ver que si le doy a enviar va a salir lo de invertir, que si quiero invertir el diseño o no invertirlo porque yo ya lo he invertido manualmente. Esto es lo que os contaba, que es un paso muy importante. Como quiero asegurarme de que está bien hecho y como el diseño del vinilo negro no es simétrico ni nada, he optado mejor por voltearlo yo manualmente tal que así. Y así asegurándome también de que aprovecho el papel tal y como lo he colocado. Una vez volteados los dos, tanto el negro que es la sombra como el verde lima que es realmente el futuro vinilo blanco, le podemos dar a enviar como sí, que eso es como que yo ya lo he volteado y chimpum. Y empieza a cortar la Cameo sin ningún tipo de problema. Y este es el momento decisivo de ¿habré colocado bien los parámetros? ¿Quedará bien el corte? Lo vemos a continuación. Lo he sacado del tapete y no he hecho nada más, ¿vale? Así que vamos a despegarlo y hacer la prueba de fuego de que esté bien cortado. Uso una cosa que he bautizado como bolicúter para siempre retirar el excedente de vinilo, que son estas cosillas que veis aquí, que lo venden por separado o lo venden con el boli, entre comillas, y que lo que hago es usar la punta para quitar el excedente de vinilo de una forma más sencilla. Si no tenéis esto, podéis usar un cúter o si no con las uñas, si tenéis las uñas un pelín más largas que yo, pues os podéis ayudar para retirarlo, como si fuera cuando quitáis una pegatina, pues igual. Solo que sí que es cierto que el vinilo es un poquito más complicado de quitar, porque es como que está más adherido. Tenéis que hacer un poquito más de fuerza que una pegatina normal. Os voy a cambiar de plano porque es que así no podía. Así me estaba costando más por la cámara. Y aquí veis justamente lo que os estaba explicando. Os ayudáis de la punta y vais tirando poco a poco. Ahora, esto es uno de mis pasos favoritos. Es súper satisfactorio quitar el excedente, pero tenéis que tener mucho cuidado. ¿Según qué? Pues según lo que os comentaba al inicio del vídeo, que es el grosor que tenga vuestro resultado. En este caso, por ejemplo, el muñequito es bastante gordito y es un corte que está bien hecho y tal. No pasa nada, no se va a rajar. Pero si el corte fuera muy finito, muy finito, muy finito, es decir, que la línea sea de un grosor muy finito, pues sí que tenéis que ir con más ojo y con más cuidado y con muchísima más paciencia. Ahora vais a ver que cuando quite el excedente del negro,
que tengo que tener un poquito más de cuidado porque es un poquito más fino. Que no significa que vaya a pasar nada malo, pero sí que tenéis que ir con pies de plomo. Y bueno, habéis visto el resultado, ¿no? Que se ha quitado perfectamente, por lo que los parámetros han funcionado y han dado sus frutos. Otro truquito que os doy, que yo es que eran 4 cosas, que tampoco era una barbaridad, pero si tenéis cortes como más chiquititos, más concisos y tenéis que estar como vigilando bien si lo estáis sacando bien o no, os recomiendo que uséis como o harina o maicena, lo pasáis por el vinilo, por la parte de atrás, y eso os va a ayudar a ver dónde está marcado el corte que ha hecho la Cameo y os va a hacer que no os quedéis ciegos intentando averiguar si vais bien o vais mal. Porque esto, que es una cosa puntual, pues no pasa nada. Pero si es un corte mucho más laborioso, os digo yo que pasa factura. Esto lo tuve que cortar un poquito con la tijera porque la lié poniendo el tesafil en el borde, que es lo que os contaba que os podía pasar. Pero ya está, lo arreglé de momento. Era un trozo de celofán, de cintas de carrocero. Total, eso, el truquito de la maicena, pues también lo podéis usar. Y ahora, pues a champar. Vamos a champar primero el blanco y luego el negro. Yo primero voy a poner el vinilo blanco y luego recortar lo que tengo que recortar y ya lo montaré, como si fuera un puzzle esto. Total, vamos a encender la plancha, ¿no? Os voy a enseñar a mi pequeño bichito llamado Locklick. Estoy súper contenta con esta prensa térmica. No lo quiero gafar porque al final, como haga un vídeo review de la prensa, se me estropea. Recuerdos de Vietnam con la Cameo 5, pero no sé, estoy muy contenta. Me adentré en el mundo prensa térmica, me puse a buscar, a investigar un montón y esta fue la que más me gustó por todo lo que tenía y de verdad que estoy encantada. En fin, vamos a encender la prensa térmica, pero antes os enseño aquí la camisetita, que como siempre os voy a decir, hay que plancharla antes de estampar nada, tanto DTF como vinilo, todo, hay que planchar primero la camiseta. Y nada, le damos a encender, que ahí veis, en cuanto se enchufa, el botón empieza a parpadear, le damos y sale la pantallita. Es muy cookie, no sé si se aprecia en el vídeo, luego enciendo la luz, que vais a ver que es rosita pastel, es muy cookie. Total, y tiene un montón de cosas, lo podéis poner en el idioma que queráis, le podéis quitar el sonido y tiene algo que me encanta, que es que puedes elegir con qué material vas a trabajar. Y luego también la superficie en la que vas a trabajar, ya sea el tipo de tela, algodón, lienzo, porque no es solo para vinilo, también es para sublimación y ya sabéis que la sublimación es un mundo infinito. No quería yo convertir ese vídeo en una reseña, pero aquí estoy explicando un poco todo lo que trae. Mi función favorita, la personalización, y es que puedes elegir desde ahí hacer como unos ajustes predeterminados de temperatura, presión y tiempo. Y aquí esto yo lo uso mucho porque al final para precalentarla, bueno, para planchar la ropa primero y luego para más cosillas que vamos a ver más adelante, lo uso un montón. Aquí os estoy enseñando lo más importante antes de hacer vuestra personalización y es leer la etiqueta de vuestra camiseta. Parecerá una tontería, pero no lo es. Aquí la he leído yo, que siempre suele estar como en la zona de la izquierda, por dentro, la zona de la izquierda, de dentro de la camiseta. Y yo leí que era algodón, así que en los ajustes pues vamos a marcar el algodón. Yo recomiendo mucho el algodón, para estampar es súper fácil. Además el acabado y todo, no sé, a mí me gusta mucho el algodón. Lo recomiendo para camiseta. La colocamos bien para darle el primer planchazo, que este primer planchado es simplemente para quitarle las arrugas típicas, que si vosotros tenéis la camiseta que ya la habéis lavado, la habéis planchado y os la habéis puesto varias veces con plancha normal, también lo podéis planchar con plancha normal, pero ya que tenemos esta pues la aprovechamos, ¿no? Digo yo. Y los ajustes que le he puesto pues son estos que estáis viendo. Lo he puesto 130 graditos, 7 segunditos y presión 40 kilos. Una de las cosas por la que me decanté por esta máquina, ya os lo adelanto, es el tema de la presión. Y es que tiene tanta variedad de presión y se nota tanto
la presión cuando ejerce 80 kilos a cuando ejerce 40, que soy encantada, total. En fin, el vinilo lo podéis aplicar de varias maneras. Yo siempre recomiendo que primero probéis con los ajustes predeterminados que te viene con la máquina. ¿Por qué? Porque así os hacéis una idea de cómo funciona vuestro vinilo con la camiseta en sí, con el algodón, con la presión que viene predeterminada. Así que bueno, yo empecé así, probando siempre los ajustes predeterminados. Y luego, pues a partir de ahí se va aprendiendo y se va cogiendo experiencia. Os voy a enseñar un primer planchado con los ajustes predeterminados y luego con alguna variación que yo he ido haciendo. Pero claro, antes de plancharlo, ¿qué hay que hacer? Pues colocar nuestro vinilo. Este tema es un poco peliagudo. Bueno, se hizo la luz, se me ocurrió la brillante idea de encender la luz de la habitación. Y lo que os decía, para colocar bien vuestros vinilos y lo que sea vuestro diseño en la camiseta, os podéis ayudar de reglas, que os las estoy dejando por aquí, que las veáis, que estas reglas son reglas guía. También hay gente que tiene como un láser para ponerlo todo como súper cuadriculado. Y luego yo en este caso... En este caso, bueno, como tampoco era un diseño que iba a estar centrado ni nada de eso, era como un mini detallito en la espalda, pues lo hice a ojo. Me ayudé de esta cinta que es resistente al calor, que me encanta, que la coloco siempre como si fuera la cinta de carrocero en el tapete de corte, pues algo similar, la coloco así en la camiseta y hago a ojo un poco lo de ponerlo recto. Cuando creo que está recto, le pongo la cinta esta resistente al calor, una arriba y otra abajo, y luego pillo la camiseta, la miro con perspectiva, y si me convence, le doy el visto bueno y la plancho. Yo sé que ahora mismo, con esto que os estoy diciendo, no os estoy dando la solución a vuestros problemas, ni un pedazo de truco increíble. Bueno, quizás sí, ¿no? Porque lo de la cinta es muy útil, pero... Ya os digo que según, ahí estáis viendo cómo la pongo, como la pongo para que la veáis también ustedes, de que se ve recto, que según el diseño este truco funciona más o menos. Cuando es un diseño en algo central, tipo en el pecho o en toda la espalda o en cosas así, sí que me ayudo de las reglas, pero en este caso, pues no. Os soy sincera, os podría haber dicho, lo he hecho con escuadra de cartabón y bla bla bla. No. Y ahora he incorporado un nuevo plano para que veáis en la parte de la derecha mejor todo. Espero que estéis viendo el vídeo y que lo valoréis. Por favor, dejadme un comentario que me va a ayudar mucho porque este vídeo ha sido muy complicado de grabar y de editar y de todo. En fin, aquí estáis viendo los ajustes predeterminados que os contaba. Ponemos vinilo termotransferible puro, 100% algodón, que es el material, y la máquina nos recomienda 145 grados, 15 segundos, presión 70. Esto va a ser según, ya os digo, lo que hayáis elegido de vinilo, porque hay un montón de tipos, ya lo habéis visto. Es súper fácil. Ahora simplemente ponemos el teflón, importante, que el teflón te lo trae la máquina cuando la compra. Esperamos a que suba la temperatura. Y en cuanto suba, la máquina va a hacer un pitido. Y si no hace el pitido, pues se va a poner verde. Que ya lo vais a ver. Porque si desactiváis el pitido, que yo lo entiendo porque es un poco pesado, el color delatará que la temperatura ha llegado a su tope. Ahí estáis viendo, 145 grados en verde. Y le damos a estampar. Una de las cosas que me encanta es que la máquina baja sola. Y diréis, ¿qué tontería? Pues no es una tontería. No es una tontería. Que no es que yo no sea una persona súper, hiper, mega fuerte, que también lo soy, pero el hecho de tener que ahorrarte el hacer la presión y todas esas cosas se agradece mucho. Y ahí veis el resultado. Quitamos el teflón y ahora, como es un vinilo normal, yo espero que se enfríe un poquito para quitarlo. ¿Cómo hago que se enfríe? Pues zarandeando la camiseta, literalmente hago así. Como, yo qué sé, si estuviera mojado o, no sé, está caliente, pues como si fuera un abanico, literalmente un abanico. Eso hago.
Una vez que ya veáis que no está ardiendo la camiseta, pues tenemos que quitar el transfer, porque el plástico hay que quitarlo para que se quede solo el vinilo estampado en la camiseta. Entonces, primero quitamos lo azul, que son las cintas estas resistentes al calor que le hemos puesto para que se quede bien fijo en la camiseta el diseño. Y luego pues quitamos el plastiquito. Tened cuidado por si quema, no os vayáis a quemar porque al final estaría feo, ¿no? Estaría feo. Tiramos y habéis visto que ha salido perfecto, que no nos hemos llevado el vinilo en el transfer, por lo que los ajustes de estampación han sido los idóneos. Ahora bien, yo no lo dejo así. Yo le doy un segundo planchado. Yo apoyo el segundo planchado porque es que al final como que la textura mejora. Esto es algo que también hablaré en el siguiente vídeo, pero la textura mejora. Y este segundo planchado, ¿cómo lo doy? Pues con unos ajustes especiales. Ya habéis visto que los predeterminados funcionan, ¿no? Pero yo en mi caso ahora voy a usar lo que a mí me gusta usar normalmente. Y es aumentarle la presión a 80 y le aumento también el tiempo, por ejemplo 13 segundos. Y eso lo personalizáis fácilmente. Os podéis ayudar más o menos y guiar de lo que teníais, pero yo siempre recomiendo ponerle un poquito más de presión. Y nada, colocamos nuestra camiseta, el teflón, no se os olvide el teflón, y le damos a estampar. Y con esto os aseguráis, porque el segundo planchado es muy importante, que se va a adherir bien vuestro vinilo a la camiseta y que la textura va a mejorar, no va a ser tan plasticoso. Al final el vinilo es plasticoso, pero no os va a quedar exageradamente plasticoso. También influirá la textura de plasticoso con la calidad de vuestra camiseta. Importante. Según el gramaje de vuestra camiseta, el resultado será mejor o peor. Cuanto menos gramaje, peor el resultado. Y ahora, como yo he aprovechado trocitos chiquititos del vinilo negro, que os lo he enseñado ya, pues lo que me toca ahora es recortarlo. No lo recorté antes por no perderlo y por tenerlo todo como más a mano. Así que recorto los trocitos para luego colocarlos en la camiseta, en la prenda. Voy a respetar la idea esta que os lancé de dejarle un pequeño espacio y hacer como negro, tela, blanco. Así que con mucho cuidado y paciencia. Primero enfrío un poquito la camiseta porque la acabamos de estampar, de darle ese segundo planchado. Dejo que se enfríe un poquito y ya nos ponemos manos a la obra a colocar los trocitos de sombra negra a casi ras del blanco. Esto ya es algo muy subjetivo, de verdad. Si vosotros lo queréis a ras, pues lo podéis poner a ras. Si vosotros tenéis mucho vinilo negro, pues podríais haber hecho el papelito literalmente igual en negro y moverlo cuando vayáis a estampar el blanco y ya está. Pero bueno, ya veis que a mí pues por aprovechar el que tenía pues he hecho esto y lo voy a colocar con un poquito de margen al lado del blanco. Si estáis haciendo como yo, aprovechando retales de vinilos que tenéis por ahí, sí o sí os recomiendo la cinta resistente al calor, sí o sí. ¿Por qué? Porque es que se os va a mover cuando coloquéis el teflón, seguramente se os mueva todo y con la cinta vais a estar como más seguros de que el resultado va a ser el que queréis. Así que sí o sí os la recomiendo. No hace falta que uséis mucho. En este caso yo para colocarla pues sí que la corto muchísimo más finito. Y lo que necesito y mi objetivo haciendo esto es que el transfer del vinilo no se superponga a otro trozo de vinilo. Básicamente que cada trocito respire y no se toque con otro trocito. El plástico, que es el transfer, puede tocar a otro plástico, pero no puede tocar a otro vinilo. Recomendado, vamos, que no toque porque cuando lo vayas a estampar eso puede perjudicar la presión y el resultado del mismo. Así que bueno, ahora cuando termine de pegar esto os lo voy a enseñar para que lo veáis, pero eso, en resumen, que no se toquen los plasticuchos. Y también cuando coloquéis lo azul, que es la cinta, que tampoco lo pongáis encima del negro, porque lo negro es lo que se va a estampar. Si ponéis la cinta encima de lo negro es un poco absurdo. Creo que eso
sí que es más fácil de comprender, ¿no? Así que nada, lo ponemos con mucha paciencia y la verdad es que lo estaba poniendo y digo, bueno, si no me convence, lo pongo a ras del blanco, pero me gustó tanto el dejar ese mini margen entre blanco y negro, que ahí lo estáis viendo, que de trocitos azules tiene, pero me gustó un montón, la verdad, así que dije, pues allá voy a estampar. Y ahí estáis viendo el mini margen que he dejado a todo, a ojo, pero bien hecho. No os preocupéis por lo blanco porque esto ya está bien estampado y sin problema. Y tampoco le vamos a dar como una barbaridad de calor. Así que bueno. Ahora seguimos para bingo. Ponemos el teflón y le damos una primera pasada y lo estampamos. En mi caso lo voy a estampar a los ajustes ya, a los segundos ajustes que os he contado de 170 grados y de aumentando la presión y el tiempo 13 segundos, si mal no recuerdo. Y nada, ahora lo sacamos, le quitamos el teflón y quitamos todo eso con mucho cuidado. Como veis, yo lo intenté quitar y me quemé. Así que idea millonaria de 2000 de IQ. Cogí el bolicúter, al que yo ya le llamo bolicúter, una punta de algo que tengáis así punzante, y fui retirando con mucho cuidado las cintas azules que queman un montón. Y todo esto lo hago mientras que espero que se enfríe un poco el vinilo. Así que eso, lo quito muy fácilmente y de verdad que con esto es mucho más fácil que quitarlo con la mano. No te quemas y que es muy sencillo. Muy muy sencillo. Además podéis como quitarlo tocando el plástico, que no os vais a cargar la camiseta. Tenéis que ser muy brutos para perforar la camiseta y hacerle un boquete. Así que hacedme caso que no os va a pasar nada de eso, porque si yo no le he hecho un boquete a la camiseta, vosotros tampoco. Y ahora mi parte favorita, quitar el transfer del vinilo, y es que sale solo todo, es que perfecto. Incluso en algunos lados, quitando lo azul, salió solo el plástico del vinilo. Así que súper bien. Eso significa que los grados, la presión y el tiempo, pues ha funcionado perfecto. Le damos el segundo planchado, que ya veis que siempre es recomendado para que quede todo muchísimo mejor y que la textura mejore en la camiseta. Y listo. Oye, listo, ya está. Hemos terminado. Mirad qué resultado tan bonito. Me encanta el margen ese que hemos dejado. Y me encanta cómo ha quedado. Espero que a mi amiga le guste su regalo. ¿Os ha gustado a vosotros? Espero haberme explicado súper bien en este vídeo. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis llegado hasta aquí, que lo valoréis por favor, que lo compartáis, que comentéis, porque os he explicado todo. Os he dado tantos trucos. Os he sido tan sincera en todo. Que bueno, espero que os haya gustado. Os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, que están abajito en la descripción. Y si has visto este vídeo entero, mándame emoticono solecito para creerte. Si no me lo mandas, no te creeré y estaré triste porque no te hayas visto este vídeo entero, que es un regalo de mí para ti. Y nada, en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es cómo se hace esto mismo, pero en DTF. Así que ya la semana que viene seguramente os lo suba. En nada os lo subo, en cuanto lo edite. Y así acompañarme a ver cómo queda esta camiseta terminada, ¿no? Porque solo hemos hecho la espalda, pero nos queda la parte de delante. Y sorpresitas que se vendrán. Muchas gracias a todos y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo.